Bueno, entonces en este video vamos a hacer el patrón de esta falda. Esta es una falda que lleva una gola surcida, un tiempo. En la parte de abajo, en la parte de arriba es lineada con botonera. Entonces abajo va totalmente recta, pero el tiempo que lleva en la parte de acá, lo que va pegado a la falda, es en una semicurva. Entonces vamos a trabajar el patrón a 1/4 de escala. Ya saben que para trabajarlo en tamaño real se utiliza el mismo procedimiento, solo que con medidas pues reales. Necesitaremos contorno de cintura, contorno de cadera, alto de cadera y largo de falda. Estas medidas las vamos a dividir: el contorno de cintura dividido en 4, contorno de cadera dividido en 4, alto de cadera no se divide y largo de falda tampoco se divide. Los largos no se dividen, los contornos se dividen en 4 o se le saca la cuarta parte, que es lo mismo. Bueno, ya tengo la división, entonces vamos a iniciar con el trazo. Vamos a empezar dejando un margen, siempre dejamos un margen, no tiene que ser la medida del margen siempre de 2 centímetros, pero pues yo siempre dejo un margen de 2 centímetros. Desde el orillo del papel siempre debemos asegurarnos que el papel en el que estemos trabajando esté en un ángulo de 90 grados, entonces lo podemos medir así con una escuadra, que tenga un ángulo recto, para que el patrón no nos vaya a presentar dificultades y nos vaya a quedar torcido o mal trazado. Entonces trazamos un margen y a partir de esta línea hacia abajo, entonces vamos a empezar a trazar nuestra falda. Vamos a iniciar con el largo. Tenemos un largo de 80 centímetros, entonces voy a medir desde esta línea que acabo de trazar hacia abajo 80 centímetros. Mido 80 centímetros. Voy a empezar con el trazo del delantero, 80 centímetros hacia acá, y trazamos una línea recta. Esta falda tiene botonera, entonces tiene botonera en la parte delantera. Entonces vamos a hacer una botonera de 3 centímetros de ancha. Desde este orillo del papel hacia allá voy a trazar, a medir 3 centímetros. Acá no estoy dejando aumentos para costura, después hay que darle aumento para costura por todos lados cuando ya vayamos a cortar en la tela. Entonces desde este orillo hacia allá voy a medir el ancho que tendrá mi botonera, que son 3 centímetros. Este ancho es para la vista, es decir, lo que va doblado hacia adentro. Mido 3 centímetros acá y trazo una línea recta. Ubicamos bien la escuadra y trazamos. Entonces este espacio de 3 centímetros será la vista de la botonera, es lo que va doblado, lo que va como a forrar lo que es la botonera. Ahora, como la botonera va a medir 3 centímetros, va a ser una botonera enteriza, no va a ser separada o digamos pegada. Entonces después de los 3 centímetros mido la mitad de lo que mide mi botonera. En este caso mide 3 centímetros, así que de aquí para allá voy a medir 1,5 centímetros, que son para el monte de la botonera. Es decir, mido 1,5 centímetros en esta que es la cuarta parte o la mitad del delantero, y en la otra mitad del delantero, al otro lado de la falda, me quedan el otro 1,5 centímetros, lo cual va a completar los 3 centímetros de ancho que mide la botonera. Eso es lo que va a cruzar, lo que va a montar para que se pueda abotonar la falda. Entonces unimos estos dos puntos del 1,5 centímetros que acabamos de medir y ya tendríamos la vista de la botonera y tendríamos el monte. Si la botonera va a medir 4 centímetros, entonces acá no mediríamos 1,5 centímetros, sino mediríamos 2 centímetros. Siempre se mide la mitad de lo que va a tener nuestra botonera. Por eso en este caso medimos 1,5 centímetros, porque la botonera va a tener 3 centímetros. Ahora sí, desde esta línea hacia allá empieza el trazo de la falda. Ahora sí, las medidas que tenemos de la falda. Esta parte de acá es para la botonera. Entonces, desde esta línea hacia abajo voy a medir la altura de cadera para poder trazar una línea horizontal, que es donde voy a ubicar la cuarta parte del contorno de cadera. Entonces, en forma vertical, desde la primera línea hacia abajo, pero recuerden que iniciando de la última línea que trazamos, medimos alto de cadera, que son 20 centímetros. 20 centímetros acá.
y 20 centímetros acá, o pueden escuadrar si se les hace pues más fácil y más rápido escuadrar que estar midiendo a lado y lado. Trazamos esta línea que es la de cadera, entonces acá ya tenemos línea de cintura, línea de cadera y la línea del bajo o del ruedo o del largo total. Ahora, sobre estas líneas horizontales que acabamos de trazar, vamos a medir. Sobre la primera línea voy a medir la cuarta parte del contorno de cintura. ¿Cuánto es la cuarta parte del contorno de cintura? Es 19,25, es decir, 77, que es el contorno total, dividido en 4. Me da 19,25. Ese 0,25 son en la cinta métrica tamaño real, se cuentan 2 rayitas y en la mitad de las otras 2 rayitas. O sea, el 19 más 2 rayitas y media. Entonces, como no le voy a hacer pinza en la parte delantera, solo voy a medir 19,25. Entonces mido de aquí para allá. En este caso este no tiene milímetros, así que me corro un poquitico, 19, un poquitico corridito, y marco un puntico. Esa es la amplitud de la cintura, la cuarta parte de la cintura. Sobre la línea de cadera, entonces voy a medir la cuarta parte del contorno de cadera, es decir, 100 dividido en 4 me da 25. Desde esta línea, siempre desde la línea, la segunda línea que fue la de donde medí el monte para los botones, hacia allá, hacia adentro, entonces estoy trazando mi falda, en este caso cuarta parte de contorno de cadera, 25. En el bajo voy a medir los mismos 25 porque aunque mi falda no va a ser totalmente recta, pero la voy a trazar inicialmente como una falda básica y luego entonces hago los cortes y hago las transformaciones. Uno de estos 2 puntos, como si estuviera trazando una falda recta larga, es decir, una falda básica, totalmente básica, uno de estos 2 puntos en línea recta y de la cintura hacia la cadera con una semicurva, ya pues en las medidas reales, si tenemos la línea de la regla de cadera o la regla de la entrepierna, pues la trazamos con la regla y hacemos una curva más prolija, que no nos quede torcida. Bueno, acá ya tengo trazadito el costado. Este es el costado de mi falda y este es el centro, que es donde van unidos los botones. Ahora, en esta parte ya tengo pues, digamos, lo que es el básico. Acá en la parte de, vamos a hacer un ajuste pequeñito, en la parte del centro de la falda, sobre la línea que es de donde empieza mi falda, voy a bajar 1 centímetro, solamente 1 centímetro, acá. Y ese centímetro lo voy a llevar, si tengo la regla, semicurva, pues lo llevo en una curva muy suavecita hacia la cintura. Y este pedacito ya se eliminaría del patrón, es como un pequeño ajuste para darle horma. Acá cuando vayamos a cortar, esto se debe cortar esta línea, este centímetro lo llevamos hasta acá, porque esto es el monte, esto no se va a doblar, pero esto sí tenemos que doblarlo hacia adentro cuando vayamos a cortar, para que nos dé un pequeño aumento y después no nos haga falta tela. Ahora cuando estemos cortando, miramos bien cómo es que les quiero decir esa partecita. Entonces ya tenemos el largo total de la falda, pero resulta que mi falda no es una falda recta. La parte de abajo lleva una amplitud. ¿Hasta dónde va a ir el corte de la falda? Entonces, según el diseño, se ve que la falda va como en línea hasta la rodilla más o menos, aproximadamente. Entonces, por el costado voy a medir, vamos a medir por el costado 47 centímetros, que es casi llegando a la rodilla. 47 centímetros, vamos a medir todo una línea recta, 47 centímetros desde la primera línea, desde la línea recta, no desde el ajuste, sino desde la línea recta para que me quede derecha esta línea. Voy a trazarla como punteadita, como una línea guía. Vamos así a trazar la punteadita para saber que hasta ahí me llega la altura de la falda, pero por el costado, porque recuerden que en la parte de acá lleva como una curvita, un metidito. Entonces, por el centro voy a determinar qué tan larga la quiero por el centro. Por el costado ya sé que la quiero de 47, pero como en el centro va más corta lo que es la falda sin surcido, entonces si le di 47 acá, acá le voy a dar 10 centímetros menos, es decir, 37. Entonces hago una marquita a los 37 centímetros y de ahí voy a trazar esa semicurva que se ve allá, que va como así y termina en el costado. Entonces vamos a hacerlo. Acá no la trazamos, no la terminamos en pico, sino al momento de cortar nos va a quedar como en V.
Entonces vamos a trazarla así punteadita. Cuando ya veamos que nos queda bien trazadita, entonces sí la marcamos bien. Nos vamos así como en semicurva, luego vamos como dando la vuelta, como formando una S muy suavecita hasta llegar al costado. Ahora sí podemos repisar. Y por ahí vamos a realizar el corte. Vamos a hacerle un dibujito de tijerita para indicar que por ahí vamos a cortar y se nos va a volver 2 piezas la falda. Este corte lo podemos llevar hasta acá, pues igual la vamos a separar toda, pero de aquí para abajo yo no necesito botonera. ¿Por qué? Porque aquí va a ir entera, no va a ir con botonera. Algunos diseños llevan botonera, pero esta solamente lleva los botones hasta acá. De acá para abajo no, para evitar pues que se abra. Entonces esta botonera de acá para abajo yo la elimino, no la necesito. De acá para arriba sí la necesito, porque esta parte de arriba sí lleva botonera. Entonces corto hasta acá por este lado y esta parte le elimino esta partecita de acá, porque esto ya lo cortaría al doblez. Esto va al doblez, esto indica doblez. También se puede hacer 3X, también se puede hacer así. Los 3 símbolos me están indicando que debo cortar esta parte al doblez. Entonces, bueno, por hacerle ahí cualquiera de los 3 símbolos pueden hacer para indicar que va al doblez. Esta no va al doblez, esta tiene que cortarse 2 veces porque lleva botonera, va separada, entonces no se puede cortar al doblez. Entonces ya tengo trazado acá esta partecita. Vamos a dejar esto mientras trazamos el posterior. Vamos a dejarlo así. Ahora cortamos y le damos la amplitud a esta parte de abajo. Entonces vamos a escuadrar una línea recta para trazar el posterior. Acá sobre la misma hoja, entonces escuadramos acá con la línea de arriba o con la línea con el orillo del papel, que también está recto, y vamos a trazar una línea recta para iniciar el trazo del posterior. Desde esta línea hacia allá inicia el trazo de la parte posterior o de la parte de la espalda. Entonces vamos a hacer las mismas medidas. El largo pues es el mismo, acá lo tengo. La altura de cadera es la misma, 20 centímetros. Entonces lo que tengo que hacer es prolongar la línea. Mido 20 centímetros acá también. Y vamos a prolongar esta línea, que es mi línea de cadera de la parte posterior. Y es la misma altura del delantero. Trazo una línea. Ahora vamos a hacerle las modificaciones al posterior. En el posterior, perdón que mueva tanto la hoja. En el posterior sí le vamos a hacer pinza. Entonces, la cuarta parte del contorno de cintura es 19,25. Le vamos a hacer una pinza de 3 centímetros. Entonces se lo sumamos. 19,25 más 3 serían 22,25. 22, vamos a anotarlos por acá, 25 es para la parte posterior porque le vamos a hacer una pinza. Esa pinza pues después se cose y nos queda ya la cintura nuevamente de 19,25. De acá hacia adentro voy a medir 1 centímetro hacia adentro, que es para hacerle también un ajuste en la parte de la espalda, porque en la parte de la espalda pues está, viene digamos como así la espalda y luego viene acá, se hace la forma de la nalga, de la pompis. Entonces acá necesitamos hacer un ajuste, así de pronto no tengamos tanto, pero sí hay que hacer un pequeño ajuste para que no se genere ahí como una bolsita. Entonces 1 centímetro medimos acá hacia adentro y a partir de ese centímetro es que vamos a medir los 22,25 centímetros para la cintura del posterior, que ya lleva incluida la pinza. 22,25, marcamos ahí una rayita, hacemos las rayitas están como guías y ahora unimos los puntos. Ahora sobre la línea de cadera hacia allá vamos a medir cuarta parte de contorno de cadera, que es 25. Entonces desde acá que empieza el trazo de mi falda posterior hacia adentro mido 25 centímetros y hago una marquita también. En la parte del bajo o del dobladillo también lo voy a dejar en 25, aunque ahorita pues se nos modifica un poco ese trazo porque le hacemos un ajuste en la cadera para que también nos dé una mejor horma. Entonces vamos a unir este punto, ya lo podemos unir con el de la cadera. Este nos queda menos curvo que la parte delantera, así que
esta medida de esta altura de cadera nos va a quedar más amplia la del delantero que la del posterior, así que ahora tenemos que igualar estos costados y corregir ese trazo, porque no puede quedar más grande el costado delantero que el costado posterior, porque después al momento de coser entonces vamos a tener inconvenientes y nos va a sobrar tela. Acá entramos un centímetro, ahora vamos a bajar 1 centímetro. Algunos bajan hasta 1,5 centímetros, que eso es para hacer puras pincitas como de ajuste, puros ajustes. Entonces 1 centímetro hacia adentro y ahora 1 centímetro hacia abajo. Este centímetro que bajamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el delantero. Si tenemos la línea, la regla semicurva, pues lo llevamos en una semicurva hacia el costado. Trazamos que se pierda acá en el costado. Y con el centímetro que entramos, entonces vamos a trazar hacia la cadera. Nos venimos así haciendo como una curvita. No tan curva, que se pierda acá como en la mitad de la línea de la cadera, que no nos vaya a quedar tan curvo tampoco. Bueno, ahí lo cuadramos bien. Y en esta parte de acá, de la línea de cadera, vamos a bajar 1,5 centímetros para hacer ese ajuste también de la horma, de la parte de atrás, que la falda se va un poquitico como hacia allá, pero al momento de coser pues da una horma bonita y la falda no se nos va a levantar en la parte del centro de atrás. Ese 1,5 centímetros que bajamos acá bajamos 1,5 centímetros, entonces vamos a llevarlo en línea recta a perderlo sobre la línea de la cadera. Y como que ahora nuestra nueva línea de cadera es esta, que nos queda más hacia abajito y no nos queda más o menos como así en diagonal. Esta que es la nueva línea de cadera, entonces de acá para abajo vamos a escuadrar una línea para saber el largo que nos va a quedar. Entonces escuadramos, colocamos la regla en línea con la nueva línea de cadera que hicimos, que nos quede bien alineadita. La cuadramos bien. Esta escuadra tiene la esquina algo dañada, entonces es complicado llegar hasta la esquina en línea recta. Trazamos una línea. Ahí pues no tiene una medida, digamos, específica. Ahora le vamos a dar la medida. Si ven, se nos mueve. Mire, esta es la línea inicial del trazo. Se nos mueve hacia adentro. Y volvemos, llegamos, volteamos la escuadra, porque ahora necesitamos escuadrar con esta línea para que cuadrar el trazo y nos quede como hacia adelante. Entonces escuadramos también acá con la nueva línea de cadera, dándole pues la vuelta a la escuadra, y vamos a trazar nuevamente. Acá si se nos hace un pico, suavizamos, no nos pueden quedar picos, porque entonces al momento de coser va a quedar tirante ahí la costura. Listo, ya tenemos esa modificación acá abajo. Ahora venimos a hacer el corte. Nos falta ubicar la pinza. ¿Cómo ubicamos la pinza? Medimos desde donde inicia el trazo original hasta la medida de cintura y vamos a buscar la mitad de esa medida. Entonces acá, por ejemplo, tengo 23, casi medio acá, porque pues por el tema de que acá no tengo los milímetros, entonces acá se me mueve un poco. Doblamos la cinta métrica y ahí tenemos ubicada la mitad. Escuadramos hacia abajo. En este caso pues voy a medir cuánto hay de aquí hasta el orillo. Tengo 11 pasaditos. Entonces vuelvo a medir eso acá y escuadro para poder ubicar la pinza. Esta sería mi línea central. La pinza no va a llegar hasta ahí, hasta la cadera, pero pues yo trazo la línea hasta ahí como una guía. Y vamos a dibujar la pinza. De la línea central hacia acá, 1,5 centímetros, y de la línea central hacia allá, otro 1,5 centímetros. ¿Por qué de 1,5 centímetros? Porque hicimos una pinza de 3 centímetros o aumentamos medidas para una pinza de 3 centímetros. Si fuera una pinza de 2, entonces mediríamos solamente de a 1 centímetro para cada lado. La profundidad de la pinza vamos a darle 12 centímetros, que es como el largo de la pinza, 12 acá, y ahí ya podemos dibujar la pinza. Unimos este punto con este y este punto con este y dibujamos la pinza. Entonces vamos a ubicarnos, que nos quede bien dibujadita. Unimos acá y también unimos a este otro ladito. Y ya tenemos la pinza
ubicada. Esta línea de acá pues era solamente guía, esta parte de abajo ya no la necesito. Ahora sí, vamos a determinar el largo hasta donde va a llevar nuestro corte. Entonces, medimos cuánto tiene el largo de aquí hasta donde vamos a cortar, es decir, desde la línea de cadera, medimos en el delantero, porque en el delantero no modificamos la línea de cadera. Vamos a medir entonces de acá hasta abajo, tiene 27 centímetros y medio. Entonces, desde la nueva línea de cadera del posterior, sobre la línea que me quedó como hacia allá, voy a medir esos 27 centímetros y medio. Y lo mismo voy a medir a este lado, 27 centímetros y medio, porque en la parte de atrás si no lleva este trazo curvo, en la parte de atrás va totalmente recto el corte. Trazo una línea recta, por acá es donde se va a realizar el corte, le dibujo la tijerita. Esto ya no hace parte del molde, esta era la línea inicial, pero pues ahora con el ajuste que le hicimos, esto ya se elimina del molde. Esta esquinita de acá tampoco hace parte del molde y esto de acá tampoco. Entonces mi nuevo molde pasa por esta parte acá y esta parte de acá es la que me hace el ajuste que les digo, que es como para que la falda pues no se levante la parte de atrás y para que le dé una forma bonita en la parte de la nalga. Ahora sí, el largo de la gola pues tiene que ser el mismo largo que tiene en este costado. Vamos a medir desde donde vamos a hacer el corte hacia abajo, hacia el orillo. Tiene 33, entonces medimos 33, acá nos llega a los 33 y de acá para abajo también medimos 33, que me da justamente en el largo porque pues esa línea si no se modificó. Y vamos a trazar, trazamos y ya. Esta es la parte 2, digamos, esta es la parte número 1 de la falda. Y esta es la parte número 2 de la falda posterior. Esta es la número 1 del delantero. La número 2 del delantero. Esta también va al doblez. Y esta sí va por 2. Porque por acá tiene que llevar costura. No va recto porque no hay manera de cortarlo al doblez con esta curva que le hicimos. Ahora sí vamos a separar las piezas para poder ampliar lo que va a ser el surcido. Voy a separarlas y pauso y ya volvemos. Bueno, entonces listo. Acá no he cortado esta parte, ya tengo el posterior, lo tengo cortado todo, me falta separar esto. Entonces acá es donde les digo que tenemos que doblar solamente la parte de la vista, es decir, solamente los 3 centímetros. Vamos a doblarlos. Acá estaba cortando y casi que corto muy acá. No se debe cortar antes de hacer este doblez porque necesitamos saber si va a aumentar un poquitico o nos va a quedar así. Entonces cortamos. Cortamos acá por la línea, mira, ahí nos da un pequeño aumento. Al doblar nos queda ras y si cortamos ya nos da el pequeño aumento. Y ahora sí, entonces cortamos también por acá y quitamos esta partecita. Listo, ya tengo cortado, entonces acá no necesito botonera porque esto es lo que les digo que va al doblez. Esta parte de la falda ya está lista para cortar en tela, ya la tengo. Esta se corta 2 veces, esta también se corta 2 veces. Esta va unido con costura por el centro, el costado pues va con el costado del delantero. Entonces ya podemos dejar a un lado esto que ya nos queda listo y vamos a transformar lo que será la gola. Entonces, bueno, ¿qué tan amplia queremos la gola? Vamos a medir la parte de abajo, en este caso vamos a medir este. Si queremos, acá no le dimos más amplitud, hasta acá nos va a quedar como una falda recta, pero si ustedes quieren que se les vea un poquito más ancha en esta parte, le van a dar 1 centímetro a este lado y 1 centímetro a este lado y lo unen con la línea de cadera. Llevan en línea recta hasta la cadera. No, perdón, a este lado no, en el lado del posterior, del centro posterior no, en el costado solamente. Qué pena, me equivoqué acá. Acá no le vayan a dar aumento de 1 centímetro. Este es el centro posterior. Este es el centro. Ahí no le van a dar aumento, ese va a quedar así. Este es el costado, el aumento se le va a dar en el costado, tanto del delantero como del posterior. Entonces le damos 1 centímetro acá y lo llevamos hasta la cadera. Igual acá 1 centímetro y lo llevamos hasta la cadera si quieren que sea un poquito más ancho, 2,5 centímetros. Listo, entonces vamos a medir cuánto tiene esto de ancho. Esta es la cuarta parte porque es la mitad del posterior.
tiene 24 centímetros, 24 centímetros y medio, no, 25 centímetros, porque es la cuarta parte de la cadera, 25 centímetros. Entonces voy a darle el doble de medida, es decir, para que esto me quede de amplio de otros 25, y lo que le voy a surcir serán 25 centímetros para que me quede al mismo tamaño de esto y me quede bien surcidito. Entonces, si esto tiene 25, voy a ampliar esta pieza hasta que me llegue a 50 centímetros. Y lo mismo voy a hacer con esta, la voy a ampliar hasta que me llegue a 50 centímetros. Entonces, ahora sí vamos a coger otro pedazo de papel. Pues, digamos, habría muchas formas para ampliarlo. Vamos a ampliar, este incluso lo podemos ampliar en la tela. Simplemente cortamos, lo ubicamos en la tela. Como es un rectángulo, pues cortamos un rectángulo que lleve el mismo largo y que lleve 50 centímetros de ancho. En este no tendríamos necesidad de pues utilizar más papel para ampliarlo. En este sí, porque lleva esa curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir este papel, lo vamos a dividir en 3 o en 4 partes. Trazamos línea recta. Por ejemplo, lo vamos a dividir en 4 partecitas, para que nos quede más fácil darle la amplitud y luego volverle a dar la misma forma. Entonces vamos a enumerar las partes, la 1, la 2, 3 y 4, para que no se nos pierdan una vez estén cortadas, porque todas llevan diferente curva acá en la parte de arriba. Entonces vamos a separar estas piezas. Listo, acá ya las corté, pues las dejé pegaditas antico, pero ahora las tengo que separar completamente. Y sobre este papel, entonces ya dijimos que esto queremos que nos quede de 50 centímetros para que nos quede el doble de lo que está nuestra cuarta parte de la falda. Es decir, vamos a surcirle un total de 25 centímetros. Entonces vamos a medir de aquí para allá 50 centímetros, que ahí será donde tenemos que ubicar nuestra gola. Lo vamos a medir en la parte de abajo, 50 centímetros. Vamos a medir 50 acá para poder trazar una línea recta y saber que hasta ahí es donde llego ampliando. Parece que estuviera torcido, pero miro si habían 50. Entonces tenemos 50 acá, sí está bien, y ve, acá tenemos 49. Se notaba que no estaba recta la línea. 50 me da acá. Y vamos a trazar una línea recta sin medida, una línea recta larga, y ahí dentro de este rectángulo, de esta medida, es donde vamos a ubicar nuestros pedacitos. Ahora sí los voy a separar, están enumerados, entonces los coloco en orden. Entonces vamos a pegar dejando espacio entre uno y otro. Ahí vamos a dividir el espacio, cuánto le correspondería a cada uno. Este lo pegamos en el orillito porque va a ir con centro doble. Entonces vamos a utilizar una cinta. Se me había enredado la cinta, ya solucionamos. Entonces pegamos con la cinta para asegurar a ese pedacito y luego distribuimos esta distancia. Puede ser, lo ponemos acá al orillo y distribuimos los dos del medio. Vamos a usar otro pedacito de cinta o de colbón, lo que ustedes tengan, algo, pues algún pegante. Lo ponemos en el orillo de acá, que es el más pequeñito, y el más grande en el otro orillo. Y la distancia que nos queda entre esos dos, entonces la vamos a dividir. Si les parece más fácil dividir no en 4 partes, sino en 5, que es más fácil para distribuirlo, pues entonces lo distribuyen en 5 partes y ustedes miran que la distancia entre uno y otro quede igual, para que luego trazar nuevamente la curva no sea difícil ubicar las piezas bien. Listo. Una vez las tenemos ubicadas, ya sabemos que esta va a ser la amplitud que va a tener nuestra parte. Entonces, de acá hacia arriba debemos aumentarle unos 3 centímetros, porque al momento de ampliarlo y luego recoger, él nos puede robar un poco de medidas. Y además, acá cuando vayamos a trazar esta curva, no podemos irnos pegaditos, porque entonces van a quedar como boquetes. Entonces, partimos de acá, sí, porque esta es la primera parte que no se nos modifica, y vamos a irnos siguiendo la forma que tiene nuestra piecita.
Vamos siguiendo, esta lleva la forma también hacia arriba. Acá la llevamos. Así, siguiendo la formita que nosotros le hicimos inicialmente. Y bajamos acá, lo que estamos haciendo es ampliar esa pieza. Ella baja y luego se hace como hacia abajo, como que la curva se invierte. ¿Recuerdan cuando la dibujamos pequeñita? Como que la curva queda acá, arranca como una S muy suavecita, así como cuando se está trazando la sisa, parecida al mismo trazo que hacemos en la sisa. Y ahí tenemos. Entonces por acá vamos a cortar y este centro va al doblez. Listo, entonces ahora sí ya tenemos todas las piezas de nuestra falda. A esta no le hemos dado amplitud, pero ya saben que vamos a cortar. Colocamos la tela al doblez. Espérenme, busco un pedacito de tela para explicarles. Bueno, ya acá tengo un retazo de tela. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Colocamos, supongamos que este es nuestro corte de tela que compramos para la falda. Lo colocamos al doblez, teniendo en cuenta que esté bien ubicado al hilo, es decir, el ancho de la tela hacia allá y el largo de la tela hacia abajo. Lo colocamos así al doblez. Sobre este centro doble ubicamos esta pieza que ya tiene la amplitud, la vamos a cortar al doblez de manera que cuando la abrimos nos va a quedar completa para la parte delantera. Dejamos 1 centímetro de costura por todo alrededor, por acá dejamos lo que le vayamos a dar de dobladillo, puede ser 2 centímetros. Cuando ya lo cortemos, le hacemos un piquete acá en el centro, porque al momento de zurcir, entonces zurcimos hasta el centro y del centro hacia la otra parte, porque así será más fácil distribuir el zurcido. Entonces, la piecita a la que no le hemos dado amplitud, también la ponemos al doblez. Acá, este es el centro doble, tenemos que hacer la marcación bien hechecita para que luego no se nos vaya a perder y terminemos, por ejemplo, poniéndola así y nos va a quedar mal. Este es el centro. Lo ubicamos acá. Y trazamos, lo aseguramos con alfileres y trazamos sobre esta línea una línea recta hacia allá con el lápiz que vayamos a trazar en la tela y le aumentamos otro tanto de esto, es decir, esto tiene 25, entonces le aumentamos 50 y así cortamos el rectángulo al doblez de la tela de 50 centímetros, que abierto nos quedaría de 100. Le hacemos el piquete acá y también hacemos el zurcido hasta la mitad, una mitad y otra mitad para poderlo distribuir mejor. Y listo, así ya nos quedaría el patrón hecho. Ya es pues cortar y cortar la pretina y armarlo. Esto se zurce, entonces acá nos va a dar ese efecto y esto también al estar zurcido nos va a dar la golita, luego unimos por costados y nos quedará la falda lista.